¿Hay alguien que no conozca la historia de Nehemías aquí? Para resumirla. Creo que todos más o menos sabemos de qué se trata el libro, ¿verdad? Nehemías, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿verdad? Cuando Nehemías estaba en un buen puesto, ¿verdad? Le llegó la noticia de que el pueblo estaba en oprobio, que los muros de Jerusalén estaban derribados, y él sintió una gran tristeza y una gran carga por su pueblo. Nehemías, vamos a leer desde el capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el 20. Nehemías ya está ahí en Jerusalén y su narración es la siguiente. Le dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde por permitirnos tener las Escrituras en nuestras manos y poder meditar en ellas, Padre. Rogamos, Señor, que tu gracia sea con cada uno. Ayúdame, Señor, tú sabes, estoy en gran manera necesitado de ti, Señor. Padre, esto es una obra divina que el hombre, Señor, peca si se intenta hacerla solo, Señor. Necesitamos tu poder, necesitamos tu gracia. Que usted hable, Señor, a nosotros, incluyéndome a mí mismo, Señor. Y te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Qué aflicción podría haber para Nehemías más grande que esto, que el ver su ciudad destruida, en ruinas, ¿verdad? Todo hombre que amaba Jerusalén y amaba a Dios, en verdad sentía un dolor intenso, literalmente, hermano, un dolor intenso por cómo se encontraba Jerusalén. La gloriosa Jerusalén, el glorioso templo que Salomón había edificado para el pueblo judío, para que Dios estuviera ahí con ellos. Hermanos, todo eso se había convertido en cenizas, en escombro. Y toda esa gran gloria de Israel había llegado a ese punto, a ser cenizas y escombro. ¿Por qué? El punto aquí, hermanos, es que Dios no lo hizo nada más porque sí. Dios no lo permitió nada más porque sí. Dios tuvo mucha misericordia del pueblo de Israel, pero ellos no atendieron a la misericordia de Dios. Ellos, vez tras vez, se fueron alejando de Dios y dándole la espalda a Dios, con sus leyes, con su voluntad. Dios decía, no hagan esto, y ellos lo hacían. Y hermanos, no hay mucha diferencia entre lo que está sucediendo hoy en día. El equivalente a esos muros de Jerusalén derribados son nuestros hogares. El equivalente a esa Jerusalén que estaba convertida en escombros, espiritualmente, hermanos, son nuestros hogares. Yo quiero animarle esta tarde
que usted se preocupe por mantener o edificar muros para la protección de su hogar, para la protección de su propia vida. Y quiero compartirle algunas cosas que nos pudieran ayudar. Porque hoy en día, hermanos, al igual que en aquel tiempo, se necesita. Todavía tenemos un enemigo. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si el enemigo llega y encuentra todo descuidado, encuentra sin protección, pues va a hacer lo que él quiere hacer, ¿verdad? ¿Cómo se vive sin protección hoy en día? Es un tema que lo dejamos mucho a la deriva. Oh, pues Dios nos cuida. Oh, pues Dios está con nosotros. Oh, pues Dios es fiel. Y todas esas cosas son ciertas, pero no necesariamente se aplican a nuestra vida. ¿Por qué? Porque al igual que el pueblo de Israel, nosotros le damos la espalda a Dios. Exactamente igual. ¿Y cómo es que se puede vivir sin protección? Bueno, pues estás indefenso a cualquier ataque del enemigo. Y vas a pasar mucho tiempo repeliendo o tratando de detener los ataques del enemigo. El cristiano común hoy en día pasa gran parte de su tiempo, ahí está, pasa gran parte de su tiempo repeliendo el ataque. Ya no se da el tiempo para atacar al enemigo, nada más está tratando de esquivarlas. Y eso no es exactamente el plan de Dios, pero es que nosotros mismos, hermanos, descuidamos nuestra protección. Así como físicamente se necesita proteger tus cosas, espiritualmente también necesitamos proteger lo nuestro. ¿Usted puso candado a su casa antes de venir? ¿Por qué? Si tanto confía en Dios, ¿por qué le puso candado a su casa? Pues porque creemos que dejarlo abierto así a la intemperie es tentar a Dios, ¿verdad? Y porque lo correcto es poner candado y venirnos. No queremos dar ocasión a que el enemigo tome ventaja o a que algún ladrón se meta a nuestra casa y se lleve lo poquito que tenemos. No queremos eso. Imagine que llega a su casa y de repente ya no encontró nada en su herramienta. Pues no, ¿verdad? O que llegue a su casa y ya no encuentra nada de las cosas que sale a vender. Tremendo. Pues, ¿por qué no le puse candado? ¿Por qué no le protegí? Bueno, hermanos, la vida espiritual es igual. El problema es que no le ponemos la misma atención a las cosas materiales como a las cosas espirituales. O al revés, no le ponemos la misma atención a las cosas espirituales como se la ponemos a las cosas materiales. Así como físicamente les digo, necesitamos también espiritualmente amurallar, proteger nuestras familias. Ahora, como cristiano, ¿qué muros yo podría levantar? ¿Qué protección podría yo poner? Número uno, su testimonio. Su testimonio. Su testimonio es un gran protector de su familia. Si yo como padre, hermanos, pierdo
el testimonio con mis hijos, imagínense. Yo puedo aquí en la iglesia venir y aparentar ser un tremendo santo, pero delante de la casa, delante de mis hijos, no ser lo contrario. Lo que pasa con muchos padres de familia, ¿no? ¿Sí? Que no cuidan su testimonio delante de sus hijos. La persona más importante para cuidar nuestro testimonio es nuestra familia, son nuestros hijos. La gente, sí, yo creo que es correcto, es sano cuidar nuestro testimonio delante de la gente, ¿verdad? No vamos a ser tramposos, no vamos a ser mentirosos, no vamos a hacer todas esas cosas que hace el mundo, vamos a cuidar nuestro testimonio. Pero 100 veces más delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos, delante de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque si ellos saben que yo no soy la persona que predico o digo ser, o intento aparentar ser delante de ustedes, ellos saben que soy un hipócrita. Ay, mi papá predica la mentira, pero es re mentiroso. No estuvieran aquí en la iglesia, se los aseguro. Me ha tocado oír y me ha tocado mirar que conferencistas, por ejemplo, dicen, cuando la esposa del pastor se la pasa en la cuna, hay problemas. ¿Por qué? ¿Qué no se supone que está sirviendo? No, lo hacen para no estar consecuentando la hipocresía de su esposo. No son todos, pero se da muchas veces. Es un ejemplo nada más. Los hijos allá andan dando clases en la iglesia infantil, pero no se sientan a escuchar la predicación de su papá. ¿Por qué? Porque da asco. Da asco. Esto es tremendo. Está terrible. Mis primeros jueces, hermanos, no son ustedes como congregación. Mi primer juez es mi esposa y mis hijos. Necesitamos levantar nuestros muros del testimonio. Ahora no estoy diciendo que soy perfecto, no estoy diciendo que no me equivoco, pero ellos tienen que saber que papá, que mamá son auténticos, son de verdad. Eso es lo que hace la diferencia. No que no se equivocan, pero que son de verdad, son auténticos. Yo he escuchado hijos de pastor sentados allá atrás escuchando la predicación de su papá, diciendo, predíquese. Está feo, ¿no? Ahora, ¿cuánto más? Un líder, un padre, que no está cuidando su testimonio delante de sus hijos. Tenemos que amurallar, proteger nuestro hogar. Y el testimonio es una de las cosas que necesitamos tener de mucha valía, de mucho cuidado. ¿Has escuchado cristianos? Es más, yendo a ganar almas. Uno de ellos iba diciendo mentiras en el teléfono. Yo dije, no sé, nos irá a caer un rayo ahorita aquí. Se pierde, hermano, se pierde completamente la credibilidad, se pierde completamente el testimonio, se convierte en una basura. Terrible. No pierda, papá, mamá, no pierda el corazón de su familia. Cuando el rey David
hizo lo que hizo con Betsabé. Él le mandó una carta al general, no recuerdo cómo se llamaba, el general de él, en ese momento. ¿No se acuerdan? No era Abner, era otro. Era otro. El general de David le manda la carta y le dice, oye, pues, entonces, él sabía que David estaba mandando a la muerte y él entendió todo, supo lo que David hizo. Desde ese momento, su general, que fue uno de los que dijo, yo voy a cruzar por ese vaso de agua, Joab, fue uno de los que dijo, yo voy por ese vaso de agua, fue y le trajo un vaso de agua a costa de su vida. Desde ese momento que David hizo lo que hizo, perdió la credibilidad con su general. Véanlo de ahí para adelante, hasta se le pone el brinco. Está terrible, hermano. Necesitamos cuidar nuestros hogares. Y con un testimonio tirado en el suelo, el diablo fácilmente viene y hace escarnio de nuestros hijos y de nuestra familia. Número 2, fortalezca convicciones altas. Levante sus convicciones. Levante sus convicciones. Una convicción emana del estudio cuidadoso de las Escrituras. Usted agarra un tema y dice, voy a estudiar este tema, cualquiera que sea, el que le guste. Y usted lo estudia y llega a una convicción. Esa convicción, ¿sí?, es la que Dios le va a dar. Es la que va a permanecer siempre con usted. No por lo que los demás dicen, porque esas son convicciones prestadas. No por lo que oyó aquí, y no porque le esté diciendo mentiras. Es la verdad, pero usted necesita estudiar y emanar convicciones de su estudio. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué sí o por qué no hacemos esto? ¿Qué hay? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué agrado a Dios o no agrado? Etcétera, etcétera. Levante sus convicciones. No viva con convicciones prestadas. Porque convicciones prestadas no son suyas, son prestadas. Y tarde que temprano usted las va a votar. Van a hacer una preferencia nada más. Número 3. Busque agradar a Dios. Preocúpese por agradar a Dios. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjese, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Preocúpese por agradar a Dios. ¿Sabe cuáles son las cosas que a Dios le agrada? Aquí lo hemos predicado varias veces, hemos hecho una escuela dominical de esto, de las cosas que a Dios le agradan. Pero usted sabe cuáles son las cosas que a Dios le agrada, preocúpese por hacerlas. Porque va a levantar su protección. Ame a Dios. Ame a Dios. 1 Juan 2, 5 y 6 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar, ¿cómo? Como Él anduvo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ame a Dios. Si usted dice que ama a Dios, ande como Él anduvo. Esa es la evidencia de nuestro amor a Dios.
¿Podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? No, no se puede, ¿verdad? Entonces, amo a Dios, quiero caminar con Dios, hago lo que a Él le agrada. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siguiente punto, no alimente su carne. ¿Quiere levantar protección en su hogar, en su propia vida espiritual, protección para su iglesia? No alimente su carne. Todos sabemos cómo dejar de alimentarla y cómo alimentarla. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. Estuviera suave si ahí parara. Para los que están en Cristo Jesús, ya, somos salvos y no hay ninguna condenación. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Así que no alimente su carne. Levante su temor a Dios. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Nosotros necesitamos levantar ese muro, esa protección. Necesitamos preocuparnos por ser temerosos de Dios y Dios se va a encargar de protegernos. ¿Sí? Ya vimos que si le agradamos, Él promete que aún a nuestros enemigos nos va a hacer estar en paz con nosotros. Y también Él promete que si levantamos nuestro temor a Él, Él promete que nos va a proteger. Sírvale a Dios. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay muchas razones por las cuales servimos al Señor. Porque es correcto, porque Él merece que le sirvamos, porque aquí está el bienestar en servir, está el bienestar de la vida cristiana, está el gozo de la vida cristiana, porque la esencia que Él nos dejó fue servir. Entonces, cuando usted empieza a servir en la vida cristiana, usted empieza a desarrollar ese gozo y ese gusto por ser cristiano, porque esa es la esencia, el ADN, ¿cómo le llaman? Sí, ¿verdad? Entonces, preocúpese por servir. Si usted va a estar sirviendo, va a estar ocupado en cuidar su familia. A la vez que usted sirve, usted va a estar ocupado en cuidar a su familia. Y luego va a dejar un testimonio a sus hijos de servir. No quiere decir que todos nos van a seguir, ¿verdad? Pero va a dejar un testimonio de servir. Puedo recordar a algunos hermanos o hermanas que han partido con el Señor, que dejaron un testimonio de servir. Y todavía los recordamos con alegría, los recordamos con gozo, los extrañamos, porque servían a Dios. Gane almas, porque el Señor promete estar, ¿verdad? He aquí yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Oh, Dios está conmigo. ¿Por qué? Nunca ganas almas, no quieres servir a Dios, no te preocupas por servir a Dios, nada. ¿Por qué Dios tendría que estar con nosotros? Entonces, nos engañamos a nosotros mismos y nuestros muros de protección de nuestro hogar están derribados. Y alguien espiritual
que puede contemplar su vida de usted, dice, estos hermanos están en oprobio. Estos hermanos tienen su casa, su vida espiritual destruida. Y uno llora, como lloró Nehemías, por ver Jerusalén destruida. Y es triste, hermano. No deje su hogar sin protección. A estas alturas de la vida cristiana, ya deberíamos entender que tenemos un enemigo y que nos quiere ver destruidos. El Señor dijo que oráramos y veláramos. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Hermanos, todos batallamos con una carne débil, todos. Todos batallamos con flojera para venir a la iglesia, todos batallamos con diferentes circunstancias de la vida, cosas de la carne. Pero el Señor dijo que el antídoto para nuestra carne débil es velad y orad. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? No nos interesa tal vez, o no nos hemos dado cuenta que así como un día Dios dejó que Jerusalén fuera destruida y que el glorioso templo que Salomón había edificado y la gloria de Dios se había postrado ahí, Dios permitió que fuera derrumbado. Y hermano, ¿usted cree que Dios no permitiría entonces que nuestros hogares pasaran por circunstancias difíciles? No son porque, oh, Dios me está probando. Muchas veces son porque nosotros dejamos caer los muros de protección de nuestra familia. No le ponemos topes a los hijos. ¡Ey, bájale! ¡Ey, qué pasó con esa manera de vestir! ¡Ey, qué pasó con esa manera de hablar! ¡Ey, no le hable así a su madre! ¡Ey, llegue a buenas horas aquí! ¡Compórtese! No le ponemos esas reglas. Y nuestros hogares son un desastre. Orad y velad. La iglesia, hermanos, hay que protegerla. Y hay que levantar muros también alrededor de la iglesia. No solamente el cerco para que no se meta nadie, pero hay que levantar esos muros espirituales, porque el diablo nos está buscando para destruirlo. Créalo. Si hemos permanecido hasta el día de hoy, es por la gracia de Dios. Pero hay algo que tenemos que hacer: cuidar nuestras familias, cuidar nuestra iglesia, proveer un poco de protección. Dios hace lo demás, pero nosotros conscientes de que necesitamos hacerlo. Mire, en un abrir y cerrar de ojos, Dios les pudo haber levantado los muros otra vez. Así como dejó caer los muros de Jericó, con otro terremoto. Es más, así como se levantaron los huesos del valle de los huesos secos, así se hubieran pegado bloque con bloque otra vez. Pero Dios no lo hizo. Dios dejó que ellos lo hicieran. Y con amenaza de enemigos. ¿Por qué? Porque Dios quería que entendieran algo. Dios tenía un propósito con eso. Mandó a Nehemías a animarlos. Ahora mire, el pueblo estaba en oprobio, como muchas veces está en nuestra familia. ¿Cuánta gente vivía ahí? Por lo que vemos que fueron levantados el muro. En el capítulo 4, usted mira ahí todos los que se unieron para hacer su parte. ¿Por qué uno de ellos no se levantó antes y dijo, hey, vamos a edificar?
porque estaban en oprobio, estaban desanimados. Estaban viviendo su fiesta de lástima. Pobrecitos de nosotros, vinieron nuestros enemigos. Sus enemigos no hubieran tenido ningún poder contra ellos si ellos hubieran estado haciendo la voluntad de Dios, si ellos hubieran caminado con Dios. Pero la razón de que en este momento estaba Jerusalén destruida, sus muros derribados, era porque ellos mismos se alejaron de Dios. Créanlo, hermano, si usted y yo nos alejamos de Dios, muy pronto nuestros hogares van a estar en la misma condición. Créanlo. ¿Por qué? Ay, me da flojera venir a orar. Ay, me da flojera venir a los cultos. Ay, esto. Ay, no tengo tiempo para esto. Nunca tenemos tiempo para Dios. Nunca tenemos tiempo para hacer las cosas para Dios. Nunca tenemos el buen ánimo para hacer las cosas para Dios. ¿Se te hace muy pesado venir el sábado? Sábado, nada más sábado, 5:30 de la mañana a orar. ¿No te importa tu familia? ¿De verdad no te importa? Es lo que yo pienso, yo digo. Porque no es el horario, hermano. Si se tratara de que fueras al doctor a una cita a esa hora, sabes que irías. Sabes que si vas por el cheque de López Obrador, sabes que a las 4 de la mañana ahí estás afuera del banco. Si a esa hora te citan, a esa hora llegas. Pero venir a orar a las 5:30 de la mañana, no podemos. ¿Por qué? Que no nos importa nuestras vidas, no nos importa la vida espiritual, no nos importa nuestros hogares. ¿Sabe qué es por lo que oramos aquí? A esa hora. Por el hogar del hermano, por mi hogar, por el hogar del hermano Abel, o del hermano Irving, o de los que llegan, o el hermano Jorge a veces que llega, una vez que vino el hermano Alfonso. ¿Por qué hemos orado? Por sus hogares. Principalmente estamos orando por nuestras familias, por nuestros hogares. Hermano, usted debería mandar a su esposo. Ándale, vete a orar, ándale, son las 5 de la mañana, ya vete a orar, ándale, ya está el pastor allá orando, córrele. Ánimo, ve ora por nosotros. Cuando menos, los varones aquí deberíamos estar, cuando menos. Pero la invitación es abierta, pueden venir los hermanos. Pero no nos interesa. ¿Por qué? Estamos bien. Ahorita estás bien. ¿Cuánto tiempo Israel duró dándole la espalda a Dios y Dios no actuaba? Muchos años. Pero cuando Dios dijo hasta aquí, ya, hasta ahí fue. Necesitamos preocuparnos, hermanos, por levantar protección a nuestros hogares, a nuestras propias vidas. Les digo que la iglesia hay que protegerla. ¿Cómo? Hay un vínculo que se llama amistad. La amistad es un sentimiento sincero, recíproco, de lealtad, de amor, de gratitud hacia otra persona. Necesitamos andar en amistad en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos protege. Porque eso protege a nuestra familia. Imagínense que nos viéramos aquí nada más como, pues ya, por obligación y ya, me caes gordo y ya me voy. ¿Qué ventaja no tendría el diablo? ¿Qué tremenda ventaja no tendría el diablo? Pues yo voy porque pues, ahí nomás lo estoy aguantando. ¿Qué tremenda ventaja tiene el diablo? Y no te das cuenta. Y tiene ventaja sobre ti, sobre tu iglesia, sobre tu familia. Terrible. Compasión por los perdidos.
Necesitamos compasión por los perdidos. Estar ocupados. El Señor dijo que nos salvó por gracia, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues eso no es de Dios, para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos dejó este encargo? ¿Para qué Dios nos dejó estas obras? Para que estuviéramos activos, al mismo tiempo cuidando nuestro entorno. Y hay otra cosita que es importante en la iglesia: cooperación. Cooperación. Y no estoy hablando de cooperación económica, estoy hablando de cooperar unos con otros, animarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros. ¿Ha considerado cómo está su hogar? ¿Cree usted que en este momento su hogar tiene alta protección del enemigo? ¿O ya hay algunas rendijas por donde el enemigo se ha estado infiltrando? Échelo fuera y cubra eso. Proteja eso. Porque son sus hijos, lo que usted dice que más ama sobre la faz de la tierra. ¿No es así? No es que trabajamos para los hijos, no es que nos esforzamos para los hijos, es que cuidamos de los hijos, pero todo lo material y lo espiritual, que es lo más importante, no nos preocupa proveer para ellos. Si no nos cuidamos, hermanos, muy pronto, hogares los vamos a ver así, como ya vemos muchos. Ya vemos muchos hogares así, destruidos, porque dejaron entrar al enemigo. La razón fue, le dieron la espalda a Dios. Poco a poco fueron dándole la espalda a Dios, y Dios dijo: ok, ya te advertí, tú sabes. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, vamos a orar. Yo les sugiero que, no estoy diciendo que su hogar está destruido en este momento, pero ¿por qué no se toma un tiempo para orar por su hogar? ¿Por qué no se arrodilla un momento? Puede venir al altar y pedirle a Dios: Dios, dame sabiduría para cuidar mi casa. Dale sabiduría a mi esposo, Señor. Dale sabiduría a mi esposa, para que juntos cuidemos de nuestros hijos espiritualmente. Velad y orad. Velad y orad, porque la carne es débil. Velad y orad, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios nos permita la gracia de mantenernos ocupados, cuidando nuestra relación con Dios y al mismo tiempo preocupados por cuidar nuestras familias. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde. Nos ponemos en tus benditas manos, alabamos y glorificamos tu nombre. Te pedimos perdón, Señor, por fallar. Señor, tú dejaste este pasaje en las Escrituras para que volteáramos a verlo y nos diéramos cuenta que en su momento tú dejaste que esa gloriosa ciudad, ese portentoso templo, Señor, dedicado para tu honra y gloria, fuera destruido. Porque aquel pueblo, Señor, no atendió a cuidar el caminar contigo. No atendió el cuidar
proteger su tierra, proteger su entorno. Padre, darnos gracia para entender, Señor, que ese enemigo que está al acecho quiere destruirnos. Y él lo que hace, Señor, es procura alejarnos de ti. Ayúdanos, mi Dios, a ser conscientes que lo que más necesitamos en todo tiempo es tu presencia en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestra vida personal. Padre, ruego por cada hogar aquí representado. No me gustaría verlos destruidos, no me gustaría ver hogares, Señor, donde el enemigo hizo su labor. Yo quisiera ver, Señor, que cada uno de estos hogares fueran protegidos, fueran guardados en el hueco de tu mano, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a nosotros a estar atentos, a caminar y agradarte a ti en todas las cosas. Cuidar nuestro testimonio, Señor, mi Dios, porque nuestra propia familia son nuestros jueces. Mi Dios, te damos gracias. Te ruego por cada familia aquí representada, por mi familia, Señor, por la familia de cada hermano, hermana que está aquí, Señor. Te damos la honra y la gloria. También te pedimos, Padre, por los que están a través de las redes sociales, Señor, atentos al mensaje. Ayúdales, dales gracias, Señor, también. Señor, incluimos también esas familias, esos hogares, Señor, representados, pidiéndote, Señor, tu protección. Tu palabra dice que aquel que te teme, Señor, tú has de guardar. Tu ángel acampa alrededor de los que le temen, Señor. Ayúdanos a ser más temerosos de ti cada día, Padre. Nos ponemos en tus benditas manos por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él le damos la honra y la gloria, Padre. Amén.